Cuando abordamos el tema de estar preparados para el reino eterno, nos encontramos con que nosotros debemos crecer y madurar espiritualmente. Nosotros debemos crecer y madurar espiritualmente porque en el reino de los cielos, en el reino que es eterno, nosotros vamos avanzando, no estamos retrocediendo. Porque si retrocedemos, dice la palabra, el que retrocediere no agrada a mi alma. O sea, el Señor tiene claro que aquellos que retroceden en algún momento no están agradando o no están valorando el sacrificio. Pongamos un poco más el ejemplo humano. Cuando nosotros hemos pagado un precio muy alto por algo y alguien no lo valora, eso entristece nuestro corazón. ¿Sí? Eso entristece porque es un esfuerzo que uno está haciendo. Entonces, el Padre Dios Todopoderoso hizo un esfuerzo sobrenatural para enviar a su único Hijo y exponerlo al pecado, exponerlo a las cargas, a las limitaciones del ser humano, que Jesucristo tuviese que renunciar a su divinidad para poder acercarse a nosotros, vivir como nosotros vivíamos y aún así enfrentarse al desafío de no pecar, para poder ser acepto delante del Padre. Jesús sabía que tenía una misión y era salvarnos, pero Él también tenía claro que si en algún momento retrocedía en su vida espiritual, su sacrificio en la cruz no era acepto, porque se requería santidad para poder desempeñar esa misión. Era el único que lo podía hacer. Entonces, como el sacrificio o el valor fue tan alto en el cielo, es muy doloroso para Dios ver que nosotros retrocedemos, porque lo más difícil ya está hecho. Lo más difícil que usted hubiese tenido que hacer para acceder a las bendiciones de Dios, ya lo hizo Jesús. Usted no tiene que crucificarse, usted no tiene que soportar todo lo que Él tuvo que atravesar. Usted solo necesita perseverar más, debe exigirse más en la parte espiritual para que ese sacrificio tenga valor. Entonces, cuando nosotros nos acercamos un poco más a las Escrituras, especialmente cuando hablamos de la vida de Pablo, encontramos que este fue un hombre que se esforzó por servir con excelencia, se esforzó por hacer las cosas para Dios de la mejor manera. No escatimaba en recursos, no escatimaba ni en recursos humanos ni en recursos físicos para hacer las cosas para Dios como deben ser. Pero Pablo no era así porque era al azar. Resulta que Pablo había sido instruido por uno de los mejores maestros de la ley. Entonces Pablo, cuando se convierte a Cristo, Pablo no cambia sus principios, sino que los afirma en el Señor. Nuestras vidas, al convertirnos al Señor, no es su propósito que nosotros perdamos la identidad. Por eso ustedes ven al mismo Pablo, solo que ahora está enfocado en el reino. Ahora Pablo no sirve al mundo, sino sirve al Señor Jesucristo, pero sigue sirviendo con excelencia. Por eso Pablo tenía mucho cuidado de a quién dejaba liderando las iglesias. Pablo tenía mucho cuidado de a quién colocaba adelante a liderar, ujieres, servidores, diáconos. Pablo era muy específico y se aseguraba de dejarle instrucciones precisas conforme al fundamento que es Cristo, porque él sabía el valor tan grande que Dios había pagado. Por eso la iglesia para Pablo no era un juego, y él quería que a sus servidores, que a los congregantes les quedara claro que la iglesia no era un juego. Por eso Pablo siempre en sus cartas era muy directo, diplomático, no grosero para decir las cosas, pero directo, porque es necesario que nosotros aprendamos que no podemos seguir siendo niños espirituales todo el tiempo. Que yo tenga actitudes infantiles con un mes de vida cristiana es normal, pero llevando 10 años, 15 años de vida cristiana es el colmo, ¿sí? Entonces miren que Pablo le escribe una carta a los hebreos, escribe el libro de los Hebreos, y en el capítulo 5, vayamos a la lectura, vale la pena escudriñar este versículo porque es la esencia de Hebreos capítulo 5.
y leemos el versículo del 12 al 14, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó. Mientras ustedes lo buscan, yo les puedo dar una breve introducción de qué pasó en ese momento, por qué Pablo les dijo esto. El ser humano tiene etapas, siendo un bebé, siendo un niño, un preadolescente, adolescente, un joven, hasta que se convierte en un adulto. Pero en cada una de esas etapas el ser humano tiene que ir demostrando su crecimiento. El joven que tiene 10 años o el niño que tiene 10 años no puede estar que el papá lo tiene que vestir, que el papá le tiene que dar la comida, que el papá... Eso no puede ser. Tiene 10 años, eso se le deja a un bebé que no puede sostener de pronto la cucharita, pero un niño ya con 10 años, un joven que tenga que estar, vístase, báñese, peínese. Eso para el papá es como que, bueno, pero usted nunca va a crecer, nunca va a madurar. Entonces, basándome en ese crecimiento que es natural en todo ser humano, me puedo atrever a decirles que si esa personita con esa actitud llega, por ejemplo, a una vida profesional en una empresa, no va a ser exitoso. Si esa personita saca de pronto un apartamento, un vehículo o se casa, no le va a ir bien porque está enfrentando retos con una actitud inmadura y la vida no perdona ese tipo de personas. Satanás no perdona a ese tipo de cristianos que asumen la vida o la iglesia o el servicio al Señor con una actitud inmadura. Ahora vamos a ver qué se refiere. Entonces Pablo se dio cuenta que en la iglesia había muchos que tenían tiempo de estar congregándose, pero tenían una actitud infantil que estaba perjudicando la obra. Entonces Pablo comienza diciéndoles en el versículo 12 del capítulo 5 de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, esto me hace pensar que Pablo no le estaba hablando a alguien que tenía un mes en la iglesia, ni 2 meses, ni 3 meses. Estaba hablándole a personas que estaban capacitadas porque habían hecho cursos, seminarios, diplomados. Miren, hay personas dentro de las iglesias cristianas que tienen doctorados en teología, puro conocimiento, pero actúan como un joven de 15 que no ha ido ni a la universidad. Entonces, tú debes tener una coherencia entre tu conocimiento y tu comportamiento. Por eso Pablo le dice más adelantico, porque nosotros nos gusta sacar excusas, Señor, pero es que yo no me siento preparado. O mejor, traducción a la iglesia cristiana actual. Pastor, yo no me siento preparado. Hermano, venga, comparta un mensaje en la casa de fe. Comparta un mensaje en la iglesia. Haga una oración, pastor, vea, yo no estoy preparado. La próxima, pastor, la próxima, vea. Me da miedo, pastor, me da temor. Esas son las excusas que nosotros en nuestro corazón nos denotan inmadurez espiritual. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Les escribió la siguiente frase: después de tanto tiempo tú me dices que no estás preparado. ¿Cuántas escuelas de liderazgo llevas? ¿Cuántos discipulados llevas? Estás corriendo una carrera de la fe y todavía actúas como si no conocieras. Y todavía Pablo los remata diciéndoles: ¿tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Tengo que volverles a dar el discipulado? ¿Tengo que volver a sacar la plastilina y explicarles cómo son las cosas en el reino de los cielos? Porque Dios no te va a obligar a servir. Dios no te va a obligar. Pero si tú deseas avanzar y crecer, tienes que exigirte. Tienes que madurar. Porque las actitudes inmaduras no permiten que tú veas la gloria de Dios. Miren, la gracia de Dios es para todos. La gracia es para todos. Pero la manifestación del poder de Dios es solo para unos cuantos. Solo para aquellos que se atreven. Y miren que Pablo aquí lo deja claro. Porque muchos quieren gloria sin sacrificio. Y dice, llegaron a tal punto... Ustedes habían llegado a tal punto que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, ¿cuánto le puede alimentar a una persona de 30 años un vaso de leche? Que digamos que se ponga a tomar leche todos los días. ¿Cuánto le puede alimentar eso? Nada. Entonces, eso era lo que Pablo les estaba diciendo. Ustedes llevan tanto tiempo en la vida cristiana, pero oran
como si hubieran acabado de llegar, leen la Biblia como si hubieran acabado de llegar. Y por eso les dice en el principio, ustedes deberían ser ya maestros. Con el conocimiento que tienen, ustedes deberían estar impartiendo lo que saben. Deberían estar formando discípulos, deberían estar formando diáconos, sugieres. Ustedes deberían estar adelante ya dictando escuelas de liderazgo, dictando discipulados. Ustedes deberían estar en ese nivel. Por eso dice, deberían ser ya maestros. Pero no, todavía están tomando leche. Todavía están en pañales. ¿Qué pasa? Le dijo Pablo. Y luego dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice Pablo, en la palabra de justicia, porque es niño. Miren, este lenguaje de Pablo es diplomático, pero es muy profundo, porque cuando él le habla a los hebreos, que usted le diga niño a una persona normal, a un colombiano, eso no es que sea, pero que usted le diga niño a un hebreo, a un judío que tiene años de experiencia, es una ofensa. Por eso Pablo les dijo, ustedes son inexpertos todavía, parecen inexpertos, parecen niños, porque Pablo los estaba exhortando. Le dijo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Alcanzado madurez. Voy a traducir esta frase del versículo al lenguaje que necesitamos escuchar ahora. Voy a cambiar las palabras. Pero la gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios, el crecimiento espiritual, el fluir de los dones es para los que han alcanzado madurez. La excelencia es para los que están en madurez. Entonces Pablo continúa diciendo, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso. Aquel que todavía está tomando leche es porque el alimento sólido no lo logra digerir. Para digerir el alimento sólido, tu cuerpo debe prepararse. Si tú no ayunas casi, si tú no oras casi, si tú tienes baja asistencia al congregarte, no puedes pretender que al leer las escrituras te fluya. Eso. Hay personas que cuando escuchan a un pastor hablar, cuando escuchan a un predicador, y yo quisiera predicar así, yo quisiera leer la Biblia, porque a veces el Señor gloria a Él, que nos ha permitido tomar de un versículo muchos parámetros y desglosarlo, y hay muchas personas que leen y no entienden, pero ¿saben por qué no? Porque espiritualmente están out, porque lo que Dios colocó en su palabra, dice, solo se discierne en el espíritu. Entonces, si usted no tiene una comunión buena, al usted leer, es como leer cualquier otro libro, porque entonces usted no se está exigiendo, necesita escudriñar. Yo les pongo tareas a las personas normalmente de leer todos los días la Biblia, diversos versículos, porque de esa manera tu cerebro comienza a hacer conexiones. Entre un versículo y otro hace la conexión para ir armando lo que es la doctrina y el conocimiento. Pero si tú lees solo un versículo al día, no nada, porque entonces, claro que vas a crecer, pero ¿a qué pasa? Vas a crecer a un versículo por hora, por así decirlo, poniéndolo en términos de velocidad. Entonces, eso para una persona recién ingresada es normal. No podemos tampoco exigir demasiado si la persona apenas está llegando a la iglesia. Pero Pablo aquí no le estaba hablando a personas nuevas. Estaba diciéndole a aquellos que ya llevaban mucho tiempo en la iglesia y no habían crecido nada. Nada. Dice ejercitados. El relato que está en Marcos 11, es muy conocido para nosotros, es esencial para poder entender esto que estamos hablando, es la parábola de la higuera. Marcos 11, del 12 al 14 también. Vamos a ubicarnos allí un momento, porque vamos a entender qué es lo que está sucediendo en aquellas personas que no tienen un crecimiento como se espera. Dice la palabra, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, es el Señor Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coman de ti fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces Marcos nos informa que no era tiempo de recoger higos. La Pascua siempre se celebra en el mes de marzo o abril. La temporada de higos es en mayo y junio, pero aún así las higueras generalmente producen unos pequeños frutos en marzo antes de la producción mayor. Luego en abril le salen las hojas y ya para mayo y junio es el tiempo de la cosecha. Jesús estaba buscando esos primeros frutos, pero no los halló. Pero miren que Jesús se acercó, porque dice que la higuera tenía hojas. O sea, había pasado supuestamente el primer proceso. Por eso Jesús se acerca. Dice, no, si ya tiene hojas verdes, entonces hay pequeños frutos para poder comer. Pero se acercó y comenzó a revisar y nada. Entonces le dijo, nadie más va a volver a comer de ti. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque si no dio frutos, los más pequeñitos, no iba a dar tampoco los otros, la producción mayor. Si no hay un mínimo de crecimiento en ti, no puedes esperar cosas grandes, no puedes desarrollar cosas grandes. Por eso a través de la parábola el Señor se acerca y revisa, porque es que de lejos todos los árboles son bonitos, las hojas son frondosas, de lejos tú ves a las personas y parecen cristianos, por la ropa, porque se visten bien, porque uno les ve, pero uno se acerca y los mira bien y no hay nada, no está Cristo ahí. Eso fue lo que pasó con la higuera. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Las hojas dan falsa información de la higuera. Ella reverdecía y se mostraba prominente, pero en realidad cuando el maestro se acercó y la examinó, no había nada. Eso es muy actual con nuestras vidas hoy. Dice, ¿qué hallará el Señor cuando busque resultados en nuestras vidas? ¿Hallará frutos o hallará solo hojas? ¿Seremos solo apariencia como la higuera? Miren, las apariencias dentro de la vida cristiana no son buena idea, porque de la vida cristiana es un campo de batalla. Si usted aparenta ser soldado, no va a volver de la batalla, ¿sí? No va a volver. La guerra no perdona a aquellos que aparentan ser. Satanás no te la va a perdonar. Satanás no tiene misericordia con ninguno. Satanás solo tiene claro una cosa: el que le dé papaya se lo lleva por delante. Entonces Jesús era muy exigente con sus discípulos, porque la misión que les estaba encomendando no era cualquier misión. Ellos tenían que levantar la primera iglesia, eran los primeros cimientos. Si usted no pone cuidado, o usted no invierte en los cimientos de su casa, se le va a venir al piso. Entonces Jesús sabía que la iglesia no era un juego. Por el precio que le iba a pagar por ella, no podía colocar a cualquier hombre por ahí a dirigirla. Y Pablo tenía el mismo pensamiento. La iglesia del Señor Jesucristo no es un juego. La vida cristiana no es un juego. Y como no es un juego, los que están dentro de ella tienen que ser higueras que den fruto, no hojas. Porque ¿saben qué pasa con las hojas? Las hojas se marchitan y en otoño al piso. Terminan siendo a veces relleno de sacos para... ¿Relleno? ¿Qué es el relleno? Nada. ¿Quién valora un relleno? Nada. Pero ¿saben qué es el fruto? El fruto es el que se llevan para el supermercado. El fruto es el que llega a su nevera. El fruto es el que cuesta, el que la gente paga. Ese es el fruto. Entonces mira que Jesús estaba enseñándoles que tu vida debe reflejar un fruto espiritual, porque eso es lo que verdaderamente provoca la manifestación del poder de Dios. No se puede fingir en estas cosas, porque Dios no desata su poder para el que aparenta ser cristiano, para el que finge. Dios solo derrama su poder para aquellos que están alineados verdaderamente con Él. Por eso es la diferencia entre miren, de 450 profetas y un solo profeta. 450 hicieron y deshicieron ante el altar y no pasó nada, ni la brisa. Un solo profeta que estaba alineado con la voluntad de Dios hizo descender fuego del cielo, que fue Elías. Pero ¿cuál era el precio que pagaba Elías por esa unción? Entonces miren que el liderazgo es para valientes, el liderazgo es para gente que tiene claro hacia dónde va.
Usted no puede andar como un barco allí para un lado, sin capitán, para un lado y para el otro, porque nunca va a llegar a ningún lado. El capitán, el que es capitán, es el que traza un rumbo, traza un recorrido y lo cumple. Entonces el que verdaderamente, Pablo lo dice aquí, los que son maduros son los que tienen un principio y un crecimiento gradual, pero van creciendo, no van decreciendo. Los años, miren, cuando hay un decrecimiento hay una enfermedad. Yo me vi un día una película de un hombre que a medida que cumplía años, más bien se hacía más chiquito. Sí, a mí me recordaron el nombre porque no me acordaba de él. A mí me encanta ver películas. Pero miren, ¿pero qué había en él? Una enfermedad. Entonces, si usted avanza en años en la vida cristiana y le pasa como los de aquel que Pablo le estaba hablando de que tienen que tomar leche, hay una enfermedad espiritual en usted. Algo está pasando, algo no está bien allí. Y hay que pellizcarse. Ahora, la madurez espiritual se refleja en el comportamiento. Dice, nos encontramos con creyentes a quienes suponemos maduros, pero que nos sorprenden con sus reacciones infantiles, con una exagerada susceptibilidad, quisquillosos, quejumbrosos, se ofenden por cualquier cosa. Esos son comportamientos que son infantiles espiritualmente hablando. ¿Sí? Ahora, no debemos dejar de lado que debemos tener cierto cuidado al hablarle a las personas. Sí, tenemos que tener educación, diplomacia, ¿sí? Pero si en algún caso nos llegan a hablar mal, ¿qué debe hacer una persona madura? Desecharlo, no cargarse. No, yo no voy a ir el domingo a servir porque el otro día yo pasé y el hermanito no me saludó. No, yo hoy no voy a hacer esa consolidación. Se les olvidó darme la hoja. Yo no voy a hacer nada. Esas actitudes son las que no te dejan crecer espiritualmente. Porque entonces Satanás dice, ya sé cuál es el punto de él. Entonces, si él detecta en un líder o en un cristiano de muchos años que le ofende todavía que de pronto alguien no lo mire o alguien no lo abrace o alguien no lo llame, entonces Satanás por ahí siempre la va a montar. Siempre. Entonces nunca vas a poder salir de ese círculo y de ese círculo. ¿Sí? Entonces debemos ir soltándonos. Una de las características del crecimiento es que cuando el ser humano avanza en edad, el papá lo va soltando. Y el niño ya no es niño, ya va joven a la universidad. En el colegio, al menos en mi generación, en mi época, todavía los profesores lo perseguían a uno para que entrara al salón de clases. O sea, los profesores hacían barrido por el colegio para que uno entrara. En la universidad, si usted se quiere quedar sentado, parqueado afuera del salón, el profesor no le va a decir nada. Porque es que la universidad es otro nivel. Nadie lo está obligando a usted a estudiar. Si usted no se defiende solo en la universidad, no lo va a hacer en una empresa. En la empresa usted se queda estacionado y no entra y lo echan. Así de sencillo son las cosas. Entonces Jesús conoce los niveles que se manejan en el mundo espiritual, por eso les exigió a sus discípulos. Y Pablo les exigía a sus líderes porque él sabía lo que se estaban enfrentando. Las iglesias que Pablo fundó estaban en lugares exigentes espiritualmente. Por eso Pablo no podía permitirles que anduvieran ahí temblorosos, dudosos del llamado, dudosos de las cosas, porque ese tipo de comportamientos no te dejan conquistar terrenos. El soldado que no sabe ni siquiera cómo cargar el arma, perdió. Porque en el momento, imagínense un soldado que estén ya en el lugar de la batalla y vengan los enemigos enfrente y están los compañeros, ¿qué hacemos? Déjenme llamo al general a ver qué hacemos. En ese tiempo, perdió. Entonces es importante que nosotros aprendamos a desprendernos, a actuar, a alimentarnos nosotros solos. Su papá no va a estar allí en la universidad dándole con cucharita la comida, el avioncito. No, usted tiene que aprender a alimentarse, usted tiene que aprender a tomar responsabilidades y lo mismo es en lo espiritual. Usted tiene que aprender a ser un hombre, una mujer de oración. Y para eso tiene que exigirse para hacer su devocional.
Porque cuando, me gusta hacer muchos ejemplos, porque cuando los generales, los capitanes, siempre están chequeando a sus soldados para ver quiénes son los que están en la mejor condición para enviarlos a la guerra. Entonces, cuando hay una batalla, el general observa quiénes son los que son sus mejores elementos, porque todo general quiere ganar. Ningún general quiere ir a quedar allá en vergüenza. Y soldados que son flojos, soldados que no se preparan, dejan en vergüenza al general, aparte de que arriesgan su vida. Entonces, cuando usted espiritualmente, la Biblia dice, somos soldados de Jesucristo, soldados, por eso hace esa comparación, porque tenemos que estar preparados para la batalla que nosotros estamos desafiando. Y estamos en un mundo que es un campo de batalla todos los días. Entonces, si usted, por ejemplo, si usted es un general y usted tiene unos soldados que son las 3 de la mañana y ya están allí, ya tienen todo listo, dice, estos están preparados porque yo no tengo que ir por el campamento, levántense, con una olla pegándole para que se levanten. No, cuando el general pasa y ya están así firmes, preparados para la orden, esos son los que se envían a la batalla porque esos tienen claro hacia dónde van. Entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, en su gracia a todos nos bendice, pero los que desafían batallas espirituales son esos que están en la madrugada allí orando, que están en el devocional, que se están exigiendo, que están pagando el precio, esos que se queman las pestañas estudiando la Biblia, haciendo diplomados, haciendo seminarios, que corren su carrera de la fe con diligencia y se esfuerzan, que buscan siempre la manera de ser puntuales en todo. Esos son los que dice el Señor, estos son los hombres tremendos, estos son los que verdaderamente el reino de los cielos necesita. Los otros están allí y se van a salvar si están en Cristo, pero sus vidas no van a ser... por ejemplo, miren que ¿cuántos hombres menciona la Biblia en el Antiguo Testamento? Muchos. ¿Cuántos están en el hall de la fe de Hebreos 11? Pocos. Entonces, ¿de cuáles queremos ser nosotros? ¿De los que dejan una huella espiritualmente hablando? ¿O de los que están ahí como que bueno, sí, bueno, que el pastor algún día me vendrá a visitar, algún día me llamará el pastor, entonces si el pastor no me llamó, entonces me cargo con la iglesia y no voy a la iglesia? Esas son actitudes de un niño que depende de su papá y se le acepta, pero a un líder, a un cristiano maduro, no. Usted no está siguiendo al pastor, usted sigue a Cristo usted que usted sigue. Entonces, usted frena el crecimiento de su iglesia, porque si su iglesia tiene 2,000, 3,000 miembros, al pastor le queda muy difícil visitarlos a todos. Entonces, usted va a esperar a que lo visiten para usted crecer espiritualmente, se fue abajo. Entonces nosotros debemos tener visión de crecimiento para poder apoyar la obra de nuestra iglesia. Y solo hay crecimiento cuando usted forma un discípulo y lo envía a que él haga. Forma otro discípulo y lo envía. Pero si usted forma uno y ese no hace, sino que usted tiene que estar empujándolo, usted pierde el tiempo tratando de empujarlo, y en ese tiempo usted debería haber formado más discípulos. Por eso es que Pablo era tan exigente, porque Pablo no tenía tiempo para estar allá sentado en las iglesias para que los líderes hicieran las cosas, porque Pablo tenía que viajar y tenía que levantar más iglesias. Entonces Pablo no tenía ese tiempo, porque Pablo estaba enfocado en el crecimiento del reino de los cielos. Eso era lo que Dios le había encomendado. Entonces es muy importante que el líder se meta en su corazón, que si quiere que su iglesia crezca, debe aprender a exigirse a sí mismo, así como su pastor se exige para poder darle a él lo que necesita. Porque los pastores o los líderes espirituales no están allí sin hacer nada. Hay mucho trabajo en la obra. Miren, no recuerdo ahora el pasaje, les pido perdón por eso. Resulta que una vez en la iglesia de acá de estos tiempos se había descuidado a las viudas. Las iglesias en ese tiempo le suplían a las viudas alimento, porque pues la mujer no trabajaba y si su marido se había muerto no tenía. Entonces una de las obras sociales de la iglesia era suplirles a las viudas la provisión. Pero entonces llegó a oído de los apóstoles que eso no se estaba haciendo. Y resulta que los apóstoles dijeron, que es cuando se comienza a conformar el ministerio de servicio, dijeron, nosotros no podemos dejar de predicar por ponernos a hacer eso, porque entonces, ¿quién predica?
La iglesia toda tiene que funcionar. Entonces, si el pastor se tiene que bajar del púlpito o el predicador se tiene que bajar para hacer las cosas que usted debería haber hecho, que le fueron delegadas, entonces el resto de las personas se perjudican. Entonces, cuán importante es nosotros saber que, miren, nosotros nos exigimos mucho en el campo laboral para agradar a los jefes, para que no nos echen, para que nos suban el sueldo, pero nosotros nos delegan cosas en la iglesia porque nosotros mismos dijimos, heme aquí. El pastor no se puso a echar dedo a ver a quién le delegaba cosas. Usted mismo dijo, pastor, vean, cuente conmigo. Y luego de que usted le delegan las cosas, usted no se esfuerza. Si usted no da lo mejor de sí mismo, entonces, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos estamos frenando el crecimiento de nuestra obra, de nuestra iglesia, que es la iglesia del Señor? Entonces dice acá, Dios te promete victoria. Esto es el resultado. Pero no te quita ni te exime de la batalla. Esto es el proceso. El proceso. Y termina esta frase diciendo, sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay gloria. Sin tú pagar el precio, tu liderazgo no va a crecer. Si tú no pagas el precio, lo que te han encomendado en tus manos no va a dar fruto. Porque si tú puedes haber colocado la semilla en la tierra, pero si no la riegas, si no la abonas, la planta no va a crecer como debería crecer. Entonces, miren lo que sucede cuando a ti te delegan. Nosotros debemos siempre dirigirnos por el modelo de Jesucristo. Si a ti te delegan algo, tú tienes que esforzarte como lo hacía Jesús. Se levantaba muy de madrugada a orar por eso que le habían delegado. Ayunaba, estaba pendiente de todo eso. Por eso digo, ser servidor no es cualquier cosa. Ser servidor no es cualquier cosa. Ahora, ya finalizando el mensaje, nos habla de que para poder tener un crecimiento necesitamos esfuerzo, diligencia y disciplina. Esos tres elementos provocan crecimiento en ti. ¿Por qué esfuerzo, diligencia y disciplina? Porque más adelante el estudio nos dice, vienen pruebas, sufrimiento y retos. Entonces, si tú no eres esforzado, si tú no eres disciplinado y no eres diligente, no vas a soportar ni las pruebas, ni el sufrimiento, ni vas a poder aceptar los retos que se te presentan en tu servicio a Dios. Solamente pueden digerir alimento sólido los cristianos maduros. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, en el 1 de Corintios 13:11, de los que están anotando, iglesia de Corinto era una de las iglesias más inmaduras que hay, que estaban en ese tiempo. Por eso Pablo les dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, cuando yo crecí, cuando yo tuve más tiempo en los estudios, en la vida cristiana, dejé lo que era de niño. O sea, dejé esas actitudes, dejé esos comportamientos, dejé atrás ese viejo hombre. O sea, yo no soy un niño, dijo Pablo. Entonces, madurez espiritual es dejar atrás la mente y el comportamiento y los caprichos. No podemos, los líderes no podemos ser caprichosos, los cristianos maduros no podemos ser caprichosos, porque estamos dando mal ejemplo a nuestros discípulos. Estamos dándole mal ejemplo a los que están recién llegando a la iglesia. ¿Sí? Miren, el ser humano tiene una tendencia a solo apoyar y seguir a aquellos que los ve sólidos y que tienen claro hacia dónde van. Por eso usted ve que cuando, por ejemplo, este fundador de Microsoft dice, voy a hacer una conferencia. ¿Cuánto cuesta la entrada? 200,000 pesos. ¿Cuántos la pagan? Muchos. ¿Por qué lo hacen? Porque ven que este hombre es exitoso en sus negocios, es exitoso en sus empresas. Entonces, como lo ven que el hombre tiene visión y tiene claro hacia dónde va, entonces lo siguen. Nadie va a seguir a alguien que está, ¿será que me monto? ¿Será que no me voy? ¿Será que avanzo? Si ustedes lo ven indeciso, lo ven inmaduro en su vida espiritual, no, sus discípulos no lo van a seguir. Por eso era que cuando Jesús predicaba, se iban tras él, porque lo veían sólido, lo veían seguro, con propiedad, de testimonio. Entonces veían que los otros maestros como que no. Entonces, miren, si usted tiene una casa de fe, si usted tiene un grupo de oración, si usted tiene un ministerio al cual sirve, porque
está el ministerio de los niños, de las parejas, y si usted no está seguro de lo que está haciendo y de hacia dónde lo va a llevar, si usted no le coloca una visión a eso, se le viene abajo todo. Porque las personas no siguen, y eso es un comportamiento psicológico. Las personas no siguen a líderes que no saben para dónde van. Eso es muy importante eso. Ahora dice aquí Romanos 5:3. Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. La madurez aviva el don de Dios en ti, aviva el fuego de Dios en ti. Dice, hombres y mujeres que han alcanzado gran testimonio delante de Dios tuvieron que atravesar grandes sufrimientos, negaciones, enfermedades, fracasos, traiciones. Muchas veces sus discípulos pueden traicionarlo, no por eso usted tiene que dejar atrás lo que el Señor le ha delegado. Dice, pero al final todas estas cosas moldearon su carácter. Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, las pruebas sí o sí vienen en nuestra vida. Entonces, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser disciplinados y ser diligentes. Porque sin esto usted no va a atravesar ninguna prueba. Y esto no, dice, no, esto de la vida cristiana, esto es muy duro, esto de servirle a Dios es muy difícil. Yo he escuchado personas en estos días que me han dicho, es que eso de servirle a Dios es difícil, eso de entrar a la iglesia es difícil. Y digo, listo, a mí me gusta ser sincero. Entonces, pongámoslo en un plano natural. Dejemos la iglesia del Señor ahí al ladito. Vámonos supongamos que usted se retira, no quiere ser más cristiano. Si usted tampoco es diligente allá afuera, tampoco va a prosperar. Usted no va a levantar una empresa siendo perezoso, usted no va a levantar una empresa siendo negligente, desordenado. Usted, para levantar una empresa también tiene que madrugar. Para levantar una empresa usted tiene que desarrollar habilidades, prepararse, capacitarse, aprobar diplomados, aprobar maestrías, aprobar especializaciones. Y allá son exigentes en las tareas. Para que ustedes den un diploma, eso no es cualquier cosa. Entonces no venga a decir que aquí en las cosas del reino de los cielos, Dios es muy duro y exigente. Porque allá también usted tiene que desarrollar y allá sí lo hace. ¿Por qué entonces para lo que es de Dios, que es eterno y que te trae bendición, por qué tu vida no hace fruto? Eso es lo que y le voy a ya finalizo para que oremos, pero finalizo que estas palabras de Pablo nos queden muy grabadas en el corazón. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, avanza un poco más al versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces usted desde hoy tiene que empezar a esforzarse más, a ser más diligente y a pagar el precio. Sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay gloria. Es un principio del reino que Jesús tuvo muy claro. Nuestra madurez espiritual inicia cuando tomamos la decisión de tomar el alimento sólido de la misma presencia de Dios y no esperar que nos alimente el pastor cada fin de semana. El que es maduro espiritualmente no espera el próximo domingo para ver qué nos va a compartir el pastor, sino que todos los días estudia, escudriña, se prepara, porque si tiene claro que es un soldado, en cualquier momento Dios lo requiere para una gran batalla. Y solo cuando Dios mire, se acerque, haga de cuenta que usted es una higuera. Cuando Dios se acerque a su higuera, Él va a revisar a ver si usted tiene pura hoja o tiene fruto. Porque delante de Dios nada, esos detalles no se le van a escapar. ¿Sí? Usted no aparente ser líder, sea líder. No aparente ser creyente, sea creyente. O sea, determine qué camino va a escoger y sea firme en eso. Porque no todos son líderes.
pero también tenemos que ser buenos cristianos.